Hola, hola Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va, Susi? Hola. Hola a todos, bienvenidos, es un placer verlos, escucharlos. En nombre de Gama, como siempre, les doy la bienvenida. Es un gran placer que estén con nosotros, es un honor para mí que Gama me convoque para participar de estas charlas, para de algún modo presentarlas, moderarlas y sobre todo escucharlas, son siempre muy interesantes. Y gracias a todos por el interés que demuestran por cada una de las actividades que realiza nuestro queridísimo Gama. Especialmente durante la pandemia, hemos charlado con el doctor Pablo Baniati, con la doctora Diana Jarovsky y con el periodista Gustavo Villarelli, que compartió con nosotros historias de su blog Fotos de Familia, en una charla que estuvo buenísima y que está de algún modo emparentada con la que vamos a tener hoy. Y hoy nos encontramos con el periodista y gestor cultural Nino Ramela. Difícil presentarlo porque ya todo el mundo lo saludó, todo el mundo tiene una historia compartida con él, lo conoce. Así que vamos a ver cómo lo presento. Seguramente simplemente nombrándolo hace no mucho tiempo alguien me dijo, no, no presentás a Frank Sinatra diciendo que cantaba en la orquesta de Tommy Dorsey, ¿no? Decís Frank Sinatra y listo. Bueno, esto es parecido, pero antes quiero hablarles de Gama. Gama es una organización sin fines de lucro en la ciudad de Mar del Plata con más de 30 años de existencia, cuyo objetivo principal es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas que padecen mal de Alzheimer o enfermedades semejantes y de sus familiares. Se sostiene principalmente a través de los ingresos que provienen de los tratamientos y eventos especiales. La pandemia nos ha obligado a rearmar las actividades, buscar nuevas modalidades y eso ha sido muy, muy difícil. Por eso fue muy importante conseguir el compromiso y la colaboración de la comunidad para poder transitar esta etapa. Quiero presentarles un video de la campaña que Gama viene llevando a cabo desde hace varios meses, que le ha permitido superar este momento muy difícil y de la que luego nos va a hablar Cristina Álvarez, coordinadora de la institución. ¿Lo vemos? Mi suegro era artesano, hacía cosas maravillosas y pasó de hacer cosas maravillosas a no saber qué era lo que tenía que hacer, lo que hacía. En realidad era como mi papá y que bueno, que me uní mucho más a él. Tuve que aprender a cuidar a mi mamá. O sea, antes mi mamá me cuidaba a mí y tuve que aprender a ser su mamá. Desde el amor, desde la complicidad, desde una pequeña salida, risas, la mamá fuerte, poderosa, se convirtió en un ser sumamente vulnerable y que empezó a aceptar la ayuda. La noción de la puse hoy en casa. No sé si se la llevó alguna equivocada. Me hace pensar que estoy vieja. Eso es lo que me hace pensar. Hice lo que tenía que hacer. Cuidar a la familia es lo que realmente hay que hacer. Bueno, es muy, muy fuerte, realmente muy, muy lograda y refleja lo que muchas personas y muchas familias pasan y lo necesaria que es la ayuda de Gama, lo imprescindible que se vuelve. Quiero saludar a Mariana Jerez, que está en la sala, que nos saludó por chat y que está ahí presente con su historia de vida. Y la de su mamá en la campaña. Realmente muy, muy fuerte, nos ha llegado mucho a todo y cada vez que la vemos realmente nos pega en algún lugar y siempre de nuevo nos hace valorizar cada vez más lo que hace Gama. Bueno, está por supuesto con nosotros Cristina, licenciada Cristina Álvarez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Gracias por estar siempre, por acompañarnos y por ser tan generoso con nosotros. Quería también agradecer que está el doctor Pablo Bañati acompañándonos, que es el presidente de nuestra Comisión Científica Asesora, y bueno, a todos los que hoy están acá y especialmente a Nino, que se prestó a nuestra convocatoria y a pasar este momento agradable con sus historias. Les quiero contar también que esta campaña que vimos, que cada vez que
la veo, me emociona, fue hecha gracias a la colaboración solidaria de un montón de gente que se sintió tocada por lo que nos estaba pasando cuando fuimos a golpearle las puertas a un grupo de empresarios marplatenses, pusieron a disposición para poder hacer la campaña. Marcelo Polacchia, el Tano Polacchia de la agencia MEN y Marcelo Chapina de la agencia News fueron los creativos de la campaña, y los testimonios son testimonios de familiares y de personas que están transitando la enfermedad. Por eso nos conmueve tanto y la sentimos tanto. Son personas que desinteresadamente se mostraron a la comunidad para ser solidarios con Gama y para poder sostenerla. Gente que desde los medios de comunicación nos ofrecieron los minutos, la verdad que nos superó en respuesta. Y hoy, por suerte, podemos decir que hemos transitado ese ahogo que teníamos y que podemos nuevamente continuar creando nuevos servicios, escuchando a la gente y tratando de dar respuesta a todos y cada una de aquellas personas que se acercan a Gama. Y con mucha fuerza para continuar trabajando por el bien de la comunidad y para estar presente en cada uno de los casos que nos necesiten. Así que bueno, gracias, es poca la palabra, no encuentro forma de poder expresar las emociones que todo esto nos provoca a toda la comunidad Gama. Bueno, gracias Nino, ahora Pepe te doy otra vez para que junto con Nino puedan contarnos historias. Bueno, muchas gracias María Cristina, y gracias por el laburo, y a Silvia y a todos los que trabajan en Gama. La charla el título de la charla es La ciudad como memoria, recuerdos de un periodista marplatense, es Nino Ramela, por supuesto, gestor cultural, bueno, hombre de la cultura, ligado de mil formas y muy ligado a la ciudad, con una historia muy, muy rica y muy relacionada con los comienzos de la ciudad a través de su familia, desde antes de que se llamase incluso Mar del Plata. Su tatarabuelo, Fernando Bonet, se radicó aquí, no se llamaba así en esa época, 1857, ese fue el año. Es la quinta generación de marplatenses y sus sobrinos nietos son la séptima. Es Nino Ramela, como dijimos, periodista marplatense nativo que ha orientado su actividad pública a la recuperación de la memoria y de la identidad a través de distintas acciones, entre ellas muestras, seminarios, conferencias, charlas, bueno, siempre defendiendo el patrimonio cultural. Es uno de sus principales objetivos, como también la difusión del pensamiento de grandes referentes como Victorio Campo o Jorge Luis Borges. Fue el primer director del Centro Cultural Villa Victoria, creado por su iniciativa, y durante años ha entrevistado a galardonados escritores en el ciclo Verano Planeta. Fue profesor en escuelas de periodismo, ejerció varios cargos en la Municipalidad de General Pueyrredón, entre ellos el de presidente del Ente de Cultura y director de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires. Saludamos a Nino, lo invitamos a comenzar con la charla y por supuesto a todos a participar a través del chat. Si quieren con alguna pregunta estaremos ahí atentos a leer. Bueno, Nino, ya fuiste saludado, hubo charlas en la previa, pero de nuevo, bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, me siento realmente muy honrado de poder participar en esta charla. Deberían haberme advertido de la introducción del video, porque yo como Cortázar tengo muy mal gusto para los sentimientos y largo el moco muy rápidamente, y es muy poco profesional eso, pero vamos a tratar de sobreponernos. Y me da también la oportunidad de aportar algo yo a un testimonio que podría ser el mismo de las personas que me precedieron. Y resulta que mi propia madre vivió sus últimos años con Alzheimer, ¿no? Y ya ella no sabía quién era yo, no tenía idea de que yo era su hijo. Algunas veces hasta me confundía con mi padre. Pero yo llegaba a verla, a visitarla, y paraba mi auto, y ella me miraba por la ventana, y se le iluminaba la cara, y se excitaba con una sonrisa. Es decir, había algo todavía más hondo que
la racionalidad, había un vínculo emotivo que tenía que ver con lo atávico, con lo animal, si se quiere, que sabía que yo era alguien que ella quería de alguna forma y que yo no era lo mismo que cualquiera de los otros que pasaba, aún sin saber que yo era su hijo. Y yo me quedo con ese gesto que alguien podrá decir, podrías recordar a tu madre en otro momento un poco más feliz o más lúcida. Y sin embargo yo encuentro en ese momento el gesto más amoroso, más entrañable, más de vínculo, ¿no? Que fueron sus últimos años. Así que yo bien podría haber estado contándoles lo que implicó para mí, bueno, tener una madre con esa circunstancia. Y vamos a dar vuelta a la página y hablar de lo que implica la memoria colectiva, la memoria de una ciudad, porque cada uno de nosotros contribuye primero a sumar elementos que nos dan a nosotros la posibilidad de establecer una identidad, un discurso social, un discurso político, y eso contribuimos absolutamente todos con nuestras referencias individuales, ¿no? Y me parece que es importante rescatar la memoria y contribuir a establecer una memoria de una ciudad que nos va a ayudar a continuar para adelante. La memoria, todos sabemos, nuestra mente hace que archivemos mucho de lo que fueron nuestras vivencias. No podríamos vivir si no olvidáramos, ¿no es cierto? Así lo describió Borges en Funes el Memorioso, cuya tragedia no era el olvido, sino justamente no poder olvidar, ¿no? De manera tal de que, y Borges decía otra cosa, que nosotros el recuerdo que tenemos es el recuerdo del último recuerdo, y siempre en ese último recuerdo nosotros vamos incorporando alguna pequeña transformación, con lo cual a lo largo del tiempo es probable que los recuerdos no sean exactamente la verdad, como decía también García Márquez, ¿no? La vida de uno no es la que vivió, sino la que recuerda que vivió y cómo la recuerda. De manera tal de que contribuir de manera comunitaria a formalizar un recuerdo, una historia que nos permita saber de dónde venimos, que nos permita saber en dónde estamos, y además es una memoria que se va transformando porque son los aportes individuales, ¿no? A mí me parece crucial, me parece importante mantener la memoria de nuestro patrimonio y que haya contribuciones institucionales y programas que las fomenten. Tenemos colegas nosotros, ¿no? Recién lo nombraron a Gustavo Viciarelli, que hace algo fantástico con esas búsquedas, con las fuentes que yo le envidio, de dónde las saca para poder contarnos todas esas historias. Tenemos a Claudio Figueroa, que hace nada menos que con las historias de la televisión marplatense, recuperando detalles de muchísimas cosas que ya a veces olvidamos, o a ver, Pablo Junco con sus fotos viejas de Mar del Plata, sumado a lo que han contribuido historiadores de la ciudad, como fueron, no sé, Roberto Barilli, Luciano Arrué, Agustín Rodríguez, ¿quién me falta? Bueno, Mortiri, tanta gente que nos permite a nosotros, porque cuando uno nace ya la vida había funcionado antes, ¿no? Bueno, esas contribuciones a mí me parecen esenciales, y programas de este tipo que nos ayudan a memorar historias que a veces no nos recordamos, me parece que son importantes para la ciudad, y por eso yo trato, sobre todo desde el punto de vista patrimonial, porque el patrimonio no es solamente la arquitectura, el patrimonio es el valor simbólico, es el patrimonio inmaterial, y todo eso es una obligación de todos nosotros, porque yo lo entiendo como un derecho transgeneracional. Mantener la memoria de ese patrimonio y del pasado es un derecho que tienen las personas que todavía no han nacido y que nosotros debemos tratar de preservar y proteger. Muy bien. La historia de Mar del Plata está muy relacionada a la historia de tu familia, y ahí tenemos una foto de donde empezó todo, digamos, y que también tiene que ver con la historia de tu familia, como te decía, de los primeros que llegaron, del afincamiento de la familia con el nacer de Mar del Plata. ¿Cuáles son los primeros relatos que te llegan, y quién era el que más transmitía en tu familia?
todo lo rico que tienen como historia. En realidad, sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene una familia muy antigua, hay se transforman como un gran insecto, en el sentido de que yo tengo muchos parientes que son también descendientes de ellos y que a lo mejor estoy emparentado con 2 o 3, o sea que entre todos han formado una historia. 1857 llega Fernando Bonet, que era mi tatarabuelo, y se asienta en la Loma de Santa Cecilia, o la desembocadura del arroyo Las Chacras, era el núcleo embrionario de la ciudad. De un lado del arroyo estaba el Saladero de Coelho de Meireles, entre paréntesis, bisabuelo de Silvina Bullrich, a quien un día la entrevisté y le dije, Coelho de Meireles era su abuelo, y se me ofendió. Me dijo, no, mi bisabuelo. Bueno, y de este lado del arroyo estaba la Fonda del Huevo, que en realidad inauguró en el año 1859. Le daba de comer a los empleados del saladero y a los pocos viandantes que pasaban por la zona. Y le decían la Fonda del Huevo porque tenía en la puerta una gran piedra que parecía un huevo, entonces le decía la Fonda del Huevo. Tengo el recuerdo, se hicieron unas coplas en aquel momento, recuerdo que las recuperó Bortiri, que decía: vayamos al pueblo que hay mucho que ver, las uñas de Cabrera y la renga del hotel. Era una copla que se cantaba en ese momento. Las uñas de Cabrera, un señor que parece que nunca se había cortado las uñas y tenía unas uñas como garras. Y la renga del hotel era una hija de este hombre, Fernando Bonet, que efectivamente tenía algún problema para caminar, pero que era muy bella. Entonces, como era muy bonita, parecía que había que venir a verla. De todas formas, a mí me gusta cuando me preguntan eso, porque yo nunca encontré alguien que tuviera un antepasado, digamos, ubicado antes de esa fecha, que por suerte vivimos en una ciudad donde ese tipo de pertenencias no significan nada. Es decir, no hay manera, yo soy un convencido de que ni los méritos ni los deméritos de los parientes lo alcanzan a uno. Es decir, por suerte es una ciudad que no tiene el peso de un patriciado lugareño, como sabemos que ocurre en algunos lugares de nuestro país. De hecho, claro, vivimos en una ciudad que tiene un crecimiento aluvional mucho más grande que el vegetativo, y entonces la mayor parte de la gente que vive en Mar del Plata no ha nacido acá. Podríamos hablar de prohombres de la ciudad de Mar del Plata que no son nacidos en Mar del Plata. Podríamos hablar del propio Teodoro Bronzini, que es un símbolo de la ciudad, no nació acá. Por decir intendentes, Ángel Roy, Elio Aprile, que ni siquiera era argentino, qué sé yo, Gustavo Pulti, que nació en Dolores, o no sé, Rusac. Es decir, por suerte no tiene ninguna influencia y vivimos en ese sentido una sociedad bastante igualitaria. Además, hay que recordar lo que decía Borges, ¿no? Que una sola infidelidad derrumba cualquier árbol genealógico, y entonces es muy probable que haya habido alguna, de manera tal de que sí, es mínimamente anecdótico esa pertenencia, pero yo entiendo que no tiene ninguna influencia, por suerte. Bueno, llega el primero a sentarse, Fernando Bonet, 1857. ¿De dónde viene? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo llega acá? De los Pirineos vinieron de Francia, su mujer era Juana Fabre, que luego Emilia Bonet, ya mi bisabuela, se casa con mi bisabuelo, que se llamaba Juan Bautista Safuré, Lanusse, que también venían de esos mismos lugares, de los Pirineos, así que yo supongo que tiene que haber habido algún vínculo de ese tipo. ¿Por qué vinieron acá? ¿Por qué su yerno también era de ese mismo origen? Luego, en el año 1860 ya había nacido mi bisabuela, que fue el año en el que Peralta Ramos conoció la ciudad de Mar del Plata. Yo recuerdo que un día, por una circunstancia de unos trámites, hicimos la búsqueda de las partidas de nacimiento, que en aquel momento las registraba la iglesia, y tuvimos que ir a la iglesia de Tandil, y decía Emilia Bonet, hija de Juana Fabre y de Fernando Bonet, vecinos de la Marchiquita, porque no sabían cómo ubicarlos. Entonces esto, no sé, la Marchiquita sería más conocido que este paraje, entonces ponían vecinos de la Marchiquita. Y de ahí, bueno, derivaron muchas otras familias, obviamente, que son marplatenses, y que son parientes míos, y bueno, con quien formamos, digamos,
estirpe de nativos marplatenses, que hubo inclusive, curiosamente, ustedes recuerdan, la unión de nativos marplatenses, ¿no? En una ciudad que hubiera, generalmente hay reuniones de personas de otros pueblos, pero acá era de unión de nativos marplatenses, que no tuvo tampoco nunca más otro motivo más que juntarse desde el punto de vista social, simbólico, nada más. Pero bueno, esa es mínimamente la historia de mi familia aquí. Bueno, es un gran detalle el de la unión de los nativos marplatenses. Muchas veces se lo puso como ejemplo de la falta de identidad que teníamos. ¿Crees que en algún momento fue así? ¿Que había una falta de identidad? ¿O había una identidad Bien. de formación? Yo escribí una vez en el prólogo de un libro, Ser marplatense, ¿no? A lo mejor la identidad de marplatense es preguntarse cuál es la identidad del marplatense, ¿no? Que es Claro. pero sin embargo hay, yo sí. Y cuando uno sale de la ciudad y viaja afuera, bueno, ahora a lo mejor se ha uniformado tanto, pero había hasta un estilo en la vestimenta, ¿no? Según cómo estábamos vestidos, con el suéter puesto colgado de los hombros. Yo creo que hay, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el tema es que cualquier persona puede ser marplatense, en el sentido de que de mostrar un afecto por la ciudad. Es decir, era menos marplatense o se la identifica menos a Mar del Plata con Alfonsina Storni porque no había nacido acá, encima era suiza. Bueno, por decir algo, Guillermo Vilas no nació en Mar del Plata, nació en el Diagnóstico en Buenos Aires. Victoria Campo tiene una relación con Mar del Plata profunda y a lo mejor hay personas que no sienten ese afecto. Yo me acuerdo que un día la fui a buscar al aeropuerto, o no la fui a buscar, pero hacíamos una nota con Nacha Guevara, que nació en Mar del Plata. Y yo le pregunté, ¿qué opina usted de que viene a su ciudad a presentar este? Y ella me dijo, no, yo soy ciudadana del mundo. Es decir, hay gente que aún naciendo en este lugar puede no sentirse parte y otras que no siendo, uno se sube a un taxi y yo tengo, bueno, el hábito de hablar hasta con las piedras, a veces me dicen que soy, bueno, me exagero con eso y que interrogo a la gente en vez de charlar. Entonces siempre pregunto, ¿no? Bueno, ¿usted es marplatense? Sí, sí. Y al rato me dice, bueno, podríamos decir que sí, porque el hombre hace 20 años que está acá o 30. Y a mí me parece que esa es la identidad de la ciudad, una identidad muy, muy diversa y que expresan un afecto por la ciudad particular, sin necesidad de haber nacido aquí. Muy bien, hay algo que para mí es muy marplatense, aunque no es exclusivo nuestro, por supuesto, que son las postales. Me acuerdo siempre de esos, como esos carruseles de alambre que tenían los negocios, viste, que podías elegir y girarlos. Y Sí. ahí estamos viendo una postal de Mar del Plata que ha tenido muchísimas, era un clásico. Muchísimas, Sé que muchísimas. te Yo gustan, ¿no? juntaba, en algún momento iba a la Plaza Dorrego en Buenos Aires y me traía todas las que podía de Mar del Plata. Quien tiene en Mar del Plata una colección increíble, que la veo que la suben siempre a las fotos viejas de la ciudad, es el licenciado Soma. Y yo todavía, bueno, voy a confesar que tengo un hábito que a lo mejor es, bueno, producto de que yo soy un ser analógico, no digital, que yo estando fuera envío postales. Y lo que era un hábito común y que nadie se sorprendía, hoy la gente cuando recibe una postal se siente muy, ¿cómo se llama?, honrada, porque ya nadie manda postales porque tenemos los vehículos digitales, pero sí las postales siguen formando parte de mis hábitos. Es más, en algunos sitios es difícil encontrar, uno tiene Claro. que ir a buscar, ¿no? Generalmente están en las librerías y Mar del Plata tiene, bueno, tantas y tantas que son para hacer una colección. Ahí estamos viendo los jardines de General Paz, ¿no? En esta postal. Yo creo que es parte de los jardines de General Paz, que bueno, luego parte de los jardines de General Paz se utilizaron para hacer la nueva, bueno, el Hotel Provincial y el casino, porque cuando se habla de la Rambla Vieja o la Rambla Francesa, dice, ¿por qué la tiraron? Bueno, la circunstancia era que el mar ya golpeaba. De hecho, ¿se acuerdan que cuando se hizo el refulado habían aparecido en el mar partes de las fundaciones de la vieja Rambla? Porque en el año 12, cuando se hizo el puerto, no se hizo el puerto donde estratégicamente debía haberse hecho, sino donde tenían la piedra cerca, que era ahí donde está la cantera. Y entonces eso obstruyó la deriva litoral que viene de sur a norte y no solamente creó un problema en la boca del puerto con el banco, sino que despobló de arena las playas del centro.
De hecho, hay una foto muy conocida donde conviven la Rambla francesa con la nueva Rambla de Bustillo. Están separadas, así que parte de ese Paseo General Paz fue tomado para poder construir lo que es hoy el Casino Provincial. Bueno, Susi González ahí dice, ciudad hospitalaria si las hay. ¿Es hospitalaria Mar del Plata? Sí, ¿Recibe bien a los nuevos? sí, yo creo que sí. A ver, tuvimos algunas cantidad de personas que llegaron producto de las circunstancias. En realidad nadie se mueve de su ciudad si se encuentra a pleno, ¿no? Bueno, en los últimos años, particularmente en el 2001, la ciudad de Mar del Plata recibió muchísima gente. Algunos pensábamos, bueno, pero es la ilusión o la utopía de que a lo mejor acá hay una mejor calidad de vida. Yo sí creo que hay una mejor calidad de vida, independientemente de las circunstancias de cada una de las personas y en qué situación social o económica se encuentren. Primero que un sistema, piensen ustedes que el sistema público municipal, básicamente de educación, era muy fuerte, muy importante. Son cosas que nosotros hemos heredado de los gobiernos socialistas, la importancia que le daban a las bibliotecas, la importancia que le han dado a los colegios. Fuimos cabeza de lanza en ese sentido, después siguió San Isidro, es decir, había una posibilidad de mejor calidad de vida en la ciudad de Mar del Plata que a lo mejor en el conurbano. Yo creo que en la medida en que la ciudad ha sido receptora de tanta gente, podríamos concluir en que es una ciudad abierta, por cierto, y que forma parte de su identidad. Muy bien, bueno, ahí estamos viendo un comercial de época, una publicidad. Sí, A propósito sí. del tren, que hoy está yendo y viniendo todos los días y muy llenos de gente, ¿eh? Sí, antes era en 4 horas y un ratito, me acuerdo Sí. perfecto de las... Bueno, mira, me hiciste acordar, bueno, ¿se acuerdan que era el Pullman de Bordeaux? Me acuerdo, cuando hablan del tren, me acuerdo del tren de las estrellas, cuando venían todos los actores en el tren al Festival de Cine. Tengo un último recuerdo, cuando Sábato visitó Mar del Plata. Sábato no le gustaba el avión, entonces Ferrobaires, con quien hicimos una gestión, le puso un vagón. Wow. Y le puso, sí, y puso en el vagón a un médico y una enfermera. Ya era Sábato un hombre muy grande, y tuvieron ese gesto, y yo recuerdo haberlo ido a buscar, porque además Sábato era admirado por Elio Aprile, que tenía en su despacho un cuadro de Sábato, y recuerdo la fascinación de Elio en aquella comida que estuvimos con él. Realmente vino a poner algo que, si se acuerdan, en el auditorium era el romance de La muerte de Juan Lavalle, que era parte de su libro ¿cómo se llamaba? Sobre héroes y tumbas, ¿no? Y él estaba Juan Falú tocando la guitarra y Sábato leyendo los textos en el auditorio, inolvidable, que después el Consejo Deliberante los recibió y los declaró visitantes ilustres, etc. Así que, Muy mirá, otra vez el bien. tren acá, claro. Sí, claro, con la terminal, con la La estación. terminal que se hizo, en realidad esa terminal, que era la terminal nueva o la terminal sur, se hizo porque ya era la Belle Époque y el patriciado se había instalado, y para que llegaran más cerca de las casas de quienes habitaban esa ciudad, ¿no? Ahí llegó, me acuerdo de una anécdota también, contaba Victorio Campo. Victorio Campo hizo en el año 27 una casa en Carlos Pellegrini y Alberti, en diagonal a lo que es hoy Manantiales, que era increíble porque era una casa racionalista, modernista, de inspiración de Le Corbusier. Y entonces cuando llegó ahí a la estación terminal, ella contaba, esperemos que sea cierto, pero ella lo contaba, que le pidió al taxista que la lleve a la casa más fea de Mar del Plata. Y la llevó a su casa. Claro, porque en el auge del pintoresquismo esa casa le pasó lo mismo en la casa moderna en Buenos Aires, donde hoy es el Fondo Nacional de las Artes, ahí en Barrio Parque, donde le tiraban con alquitrán. Una casa también de Le Corbusier,
que Bustillo hizo la dirección de obra y no quiso firmarla porque estaba en contra de su estilo clasicista. Así que ahí hay muchas historias. Bueno, esa casa de Victoria la usó un solo verano, en el año 27, porque ella ya estaba saliendo con Julián Martínez, que fue su pareja, su amante, lo que quieran llamarle, durante mucho tiempo, pero solamente, y entonces no quería llevarlo a la casa donde iba su familia, que es la Villa Victoria. Así que, pero no sé, algo pasó y solamente la usaron un verano. Bueno, a ver, tengo mensajes, unos de Sí. Candelaria Rivolta, que dice: me avergüenza decir que no conozco Mar del Plata, es un pendiente muy próximo desde Goya a Corrientes. Bueno, Desde la Goya. esperamos, siempre Claro que bienvenida. sí, Y obvio. Mariana Jerez me pregunta cómo podrías describir la cultura de Mar del Plata, si crees y podés identificar distintos momentos en la historia y qué importancia se le da a la cultura de nuestra ciudad. Ay, qué pregunta, Mariana. Hay dos perspectivas cuando uno habla de cultura de Mar del Plata. Cuando uno, en muchos lugares que no sea Mar del Plata, se habla, por ejemplo, del teatro marplatense. La gente, ¿qué es lo que imagina del teatro marplatense? Lo que ven en la temporada, que se llama, en algún momento sería Darío Vittori. Y cuando uno es de la ciudad de Mar del Plata y habla del teatro marplatense, está hablando de otra cosa, está hablando de las expresiones que se producen y se llevan adelante en la ciudad por parte de integrantes locales. Entonces cuando uno habla de Mar del Plata fuera de Mar del Plata, la imagen es distinta de la que uno tiene estando en esta ciudad. Por supuesto, yo creo que hay íconos de la cultura que por lo menos que representan a Mar del Plata de alguna forma. El artista argentino de mayor relevancia en el mundo es sin duda Astor Piazzolla, que nació acá. Y además que alguien podría decir, bueno, pero no representa la cultura de Mar del Plata. Pero él se ocupaba cada vez que le hacían un reportaje de decir, sí, soy argentino, pero de Mar del Plata. Y luego hay una enorme cantidad de expresiones que tienen que ver no solo con las bellas artes, porque la cultura no se limita a las bellas artes, ¿no es cierto? A veces en eso yo creo que, sobre todo los organismos públicos, no estoy hablando específicamente de acá, en términos generales, se limitan o están un poco atrasados en el sentido de que relacionan la cultura exclusivamente con las artes. Y la cultura es algo mucho más amplio. Es lo que tiene que ver, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, la construcción de la memoria, es tratar de generar cultura para la transformación social. Hoy, sobre todo en situaciones como las que vivimos, de gran crisis, de la enorme pobreza, de lo que tenemos por delante como desafío, la cultura tiene que estar al servicio de la transformación social. Pero además saben que no es una palabra utópica, no es romantizar una manera de llevar adelante una gestión. Yo he participado, de hecho formé el gabinete social dentro de Cultura en la provincia de Buenos Aires, realizábamos trabajos formidables en submundo, en el subsuelo de la condición humana, como pueden ser las unidades penitenciarias, donde pueden ser los contextos de pobreza, qué sé yo, los lugares hemos trabajado en neuropsiquiátricos, en centros de prevención de las adicciones. Es decir, cultura tiene una contribución enorme para brindar oportunidades, para decir a un chico que nació en el mal contexto que podríamos... Hay programas fantásticos como el de las orquestas escuelas, por ejemplo. Yo recuerdo que alguna vez aquí, ¿se acuerdan ustedes de la Gala Zurich que producía Marcelo Franganillo? Un día trajimos una orquesta escuela de Chascomús y eran chicos. Yo hacía la presentación de eso y sin mencionar nada que pudiera estigmatizar, di a entender que era un proyecto social. Y la gente murió porque moría de amor por esos chicos que tocaban maravillosamente.
Y yo pensaba, si supieran que esa nenita que con un violín, que tiene 9 años y la aplauden mucho, si supieran las condiciones de vida, que vive en un ranchito, que vive sola, que la van a buscar de vez en que ese chico que estaba tocando el contrabajo tiene papá, mamá y hermanos presos. Es decir, y lo que implicó para esos chicos como una oportunidad de vida. Los libros que se han logrado editar con chicos en institutos de menores y mucha gente que contribuía a que nosotros hiciéramos y desarrolláramos actividades en esos lugares, que son actores reconocidos. Me acuerdo que, bueno, China Zorrilla nos acompañó muchísimo a los institutos de menores, mucha gente que aportó. Y a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande en estas situaciones para volcar todo lo que cultura puede hacer al servicio de una sociedad que lo está reclamando. Muy bien, ahí tenemos otra foto. La estamos viendo, es el Hotel Bristol. El Hotel Bristol. En realidad, el Hotel Bristol se inauguró el 8 de enero del 88 y se inauguró como consecuencia de que el 26 de septiembre del 86 había llegado el tren, entonces ya era más fácil llegar a la ciudad de Mar del Plata. Y fue hecho por un hijo de Luro, José Luro, y la inauguración fue increíble, vinieron 25 chefs de Europa, estaba Nicolás Romanov, el Zarevich, de ese momento, que después fue Alejandro III, y hay un libro que yo les recomiendo a los que les gusta mucho, yo creo que no se puede conseguir, pero en el archivo histórico estará, el de Elvira Aldao de Díaz, que se llamaba Los veranos marplatenses. Curiosamente, Elvira Aldao de Díaz era una persona del patriciado, conocía muy bien la sociedad porteña, pero a la vez tenía una mirada muy crítica, muy como de socióloga, digamos, seguramente no profesional. Y entonces hablaba de cómo la inauguración del Bristol había cambiado hábitos. Hasta ese momento, por ejemplo, el baño era conjunto entre hombres y mujeres. A partir de la inauguración del Bristol, como se instalaron normas sociales del momento, seguramente muy pacatas, hicieron que las mujeres se bañaran en distintos lugares que no era el de los hombres. Y la verdad que, por ejemplo, esto yo creo que es un epítome del fracaso y del trauma marplatense de no preservación del patrimonio, indudablemente, porque no haber preservado eso y en su lugar haber puesto el Bristol Center, que yo creo que es el origen de la degradación del microcentro de Mar del Plata, ha sido criminal. Pero bueno, en su momento fue importante. Bueno, mensaje de Marcela Ruiz. Voy a Mar del Plata desde los 5 años. Ahora a los 52 planifico mudarme en forma definitiva para disfrutar de la ciudad todo el año. En mi corazón ocupa un lugar muy importante. Y como comunicadora, por el amor a mis amigos marplatenses, en cada ocasión que puedo difundo todas las actividades. Nino es un referente fundamental de la ciudad. Es un privilegio participar de esta charla y seguir aprendiendo de un profesional tan calificado. Bueno, alguien recuerda la orquesta infantil. Alguien habla del sobrenombre, de la Feliz. Se pregunta, ¿es la Feliz Mar del Plata? ¿Ha sido como un lastre en algún momento? ¿Qué opinas? Enrique de Thomas, Wing, le puso la Feliz a Mar del Plata. A ver, puede ser sí un título marketinero, pero quienes vivimos en la ciudad o la conocemos bien profundamente sabemos que estamos lejos de ser una ciudad feliz, en virtud de la realidad social que estamos viviendo hoy, que eso no se puede disimular. Y Mar del Plata tiene, y lo ha tenido en los últimos años, focos muy fuertes de empobrecimiento, de barrios poblados de gente que hay que contribuir a integrarla de alguna forma, porque me parece que es una obligación moral. Así que tomémoslo de Feliz como una promoción de la ciudad turística, digamos. Está muy bien. Excelente, Nino, tu postura frente a lo que es cultural y el patrimonio marplatense. Claudio pregunta si hay un momento que puedes marcar como el comienzo de la degradación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Bueno, sí, en los años 50 se hizo la ley de propiedad horizontal. Eso permitió la especulación inmobiliaria.
Yo me acuerdo cuando fui a entrevistar a Teodoro Bronzini por un episodio que ustedes recordarán, cuando Roussac dijo que eran mediocres los marplatenses. Bueno, entonces yo fui a verlo, yo estaba trabajando en el Diario del Atlántico en aquel momento, a Teodoro Bronzini. Y una de las preguntas que yo le hago es: don Teodoro, ¿cómo permitieron la destrucción de la ciudad? Si nosotros tuviéramos la ciudad de aquellos años, tendríamos una joya en el mundo y la ciudad más espectacular de América. Y él me dijo, es cierto, dice, pero hay que pensar que hoy la preservación es un valor instalado hoy. En aquel momento era más apreciado tener una casa nueva que una casa vieja, y además era progreso. Bueno, en el primer congreso de cultura, en aquel momento se llamaba, bueno, ahora se llama Inmaterial, no me acuerdo cómo era que le decíamos, bueno, pero fue el primer congreso que se hizo había en el mundo el segundo, porque se había hecho uno en Sudáfrica. Y yo recuerdo que parte de los aportes que han hecho a ese congreso, recuerdo muy bien, era cómo se escuchaba el ruido de las bicicletas en la avenida Colón, de los obreros que iban a construir lo que es hoy la avenida Colón. No nos olvidemos que la ciudad de Mar del Plata compartió el índice de construcción más alto del mundo con San Pablo en Brasil. Es decir, había una perspectiva distinta a la que tenemos hoy sobre el tema de la preservación, pero sin duda la ley de propiedad horizontal fue la que disparó la especulación en nuestra ciudad. Yo creo que ahí comenzó. Muy bien, ahí la foto es Victoria Campo. Sí, Victoria en Campo Villa Victoria. En Villa Victoria. Ella hereda la casa de una tía abuela de ella, Vitola, la tía Vitola, y traen esa casa en el año 12, ya tiene más de 100 años, que fue una casa importada de Norwich, en Inglaterra. Curiosamente, ella decía que era noruega por la madera, pero era de Norwich. De hecho, casas como esa, algunas de una planta o de dos plantas, exactamente iguales, Boulton and Paul era la fábrica, hay muchas en India, cuando era parte del Imperio Británico. Digamos que podría no ser una casa de la originalidad y de la importancia arquitectónica mundial como puede ser que tengamos con la casa sobre el arroyo de Amancio Williams, pero es una casa muy característica porque no había acá. Y ahí ella tuvo también una pérdida porque la casa tenía dos manzanas. Digamos, la calle hoy, Quintana, estaba dentro de la propiedad, pero le obligan a abrir la calle, que me parece que fue un error de la municipalidad, y la cercenaron. Ella sufrió mucho por eso. Yo sé que ella decía que había sufrido la pérdida de esa manzana porque era el lugar donde tenía las mejores plantas, los mejores árboles. Después tengo un pequeño episodio. Yo fui el primer director de la villa y el por entonces titular de vialidad municipal, el ingeniero Inchaurrondo, Obdulio Inchaurrondo, un día terminamos discutiendo en el despacho del intendente, porque resulta que yo me negaba a que asfaltaran esa calle. Y él decía, es la primera vez en mi vida que la municipalidad, con recursos de la administración propios, quiere asfaltar una calle y alguien se opone. Pero bueno, entonces quedamos en el medio, decir, bueno, pero no la asfalte del todo, hágale un mejoradito. Y le habíamos puesto unos montículos para evitar que la gente pase muy rápido, porque los automovilistas llenaban de polvo a los vecinos. Y entonces se transformó en una pista de cross de las motos, así que tuvimos que ponerle unas chicanas que todavía están en las entradas Pero sí, indudablemente, además Villa Victoria es el ejemplo de cómo un espacio puede ser apropiado por una comunidad. No hay posibilidad de la preservación de nada si no se aprecia algo, y por supuesto no se aprecia nada si no se conoce. Yo creo que la Villa Victoria, yo recuerdo cuando recién tomaba la villa, decía, me lleva a la Villa Victoria, ¿dónde queda? Dice, Mateo 1851. Ya ahora no hay nadie que no sepa llegar a ese lugar.
y forma parte de... Bueno, recordemos que la Villa Victoria fue incorporada al patrimonio municipal en la época de Roussac de la dictadura, igual que la Villa Ortiz Basualdo. Y luego fue bandera de la campaña proselitista del 91 de ese intendente. Quiere decir que, lejos de generar un tropiezo al desarrollo de una ciudad, el cuidado de la preservación del patrimonio es también un mérito político que se puede exhibir como eso, ¿no? Así que me parece que era oportuno traer a cuento qué es la Villa Victoria, y Victoria, claro. Está muy bien y es un gran símbolo, muy importante para nosotros. Bueno, ahí tenemos varias fotos. Sí. Contanos. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Cuando decías que, por supuesto, no establezcamos este paralelo, pero Sí. cuando dijiste que cómo lo voy a presentar, hay gente que se da el nombre. Yo me acuerdo que fuimos un día al auditorium, lo presentaba en aquel momento quien estaba ocupando la Secretaría de Cultura, y empezó presentando a Borges, diciendo, nació en el año 1800. Terrible, terrible. Qué sé yo, cursó sus estudios primarios, sus estudios secundarios, ¿cómo se llama? Allá en Ginebra. Yo decía, ¿cómo vas a presentar a Borges? Y bueno, lo único que puedes decir es, señores Borges. Claro. A mí me ha pasado con algunos escritores, ¿no? ¿Cómo vas a presentar a Félix Luna dándole el currículum? Yo decía, señores Félix Luna, punto. Bueno, pero la verdad que fue... Mi primer encuentro con él fue telefónico, fue en el año 1978, creo yo, 78, 79, cuando ganó Singer el premio Nobel, un escritor israelita que ganó el premio Nobel. Entonces yo digo, yo estaba todavía en el Atlántico, voy a llamarlo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, haz lo que quieras. Entonces lo llamo, Leonor Acevedo en la calle Maipú al 900, en Buenos Aires, la guía. Llamo, aquí corriendo al burde, que no me dé bola, qué sé yo. Y me atiende. Y recuerdo que le digo, bueno, viste que Borges pasó a ser, junto con otros escritores como Joyce o Kafka, qué sé yo, el que no ganó el premio Nobel. Entonces le digo, bueno, ¿qué expectativa tenía usted? Y qué sé yo, me dijo que no lo conocía a Singer y que de ganar el premio Nobel le hubiera estado él en muy buenas y en muy malas compañías, ¿no? Pero yo con las veces que lo pude entrevistar o que lo presenté inclusive, siempre me queda un sinsabor. Yo era muy chambón en ese momento. Lo que pasó es que yo le tenía una admiración, un temor reverencial. Estaba frente a alguien que a mí me parecía, no sé, más allá de la humanidad. Y entonces eso me impidió a mí ser más directo, más enfático, ser más provocativo tal vez, ¿no? Me ganaba el respeto. Pero bueno, ya es una oportunidad que no tengo de revertirla, pero siempre está presente, ¿no? Porque uno, además de haberlo leído, ha tenido la posibilidad de compartir algo con él. Él hablaba justamente de mucho de la memoria siempre. Hablaba de que el padre le había dicho que era mejor olvidar muchas cosas, y él quería ser un hombre olvidado, quería ser un escritor latinoamericano que la gente no se acordara más. Yo siempre pensaba, ¿qué está diciendo? ¿No? Porque seguramente no sería así. Yo pensaba, no puedo creer que piense que espere a ser olvidado. Y vos sabés que en la cantidad de veces que he tenido oportunidad de entrevistar a escritores, que hace ya más de 20 años que lo hago, nunca deja de estar presente. Aún en la gente, aún en los escritores que de alguna forma lo pueden criticar, ¿no? Básicamente por sus posturas políticas o lo que fuere. Es decir, sigue siendo la tarea de matar al padre. Yo creo que Borges es hoy él. Es más, yo he propuesto, y sé que hay gente que también comparte, que el Día del Escritor en la Argentina debería ser el 24 de agosto, el día de cumpleaños de Borges, y no la referencia a Lugones, a quien él tenía por Lugones tenía Borges un gran respeto incluso, ¿no? Y no abro juicio de los valores literarios de Lugones, pero indudablemente, cuando uno habla de escritor argentino, ese es Jorge Luis Borges.
de manera tal de que a lo mejor logramos con alguna campañita que vuelvan a ponerle, o que le pongan de una vez el día del nacimiento de Borges, la celebración del escritor argentino. Estaría bien. Bueno, que en las otras fotos... Pará. Ahí tenemos más, mirá. Mirá que... Bueno, en estas tengo el 100% de ser el próximo en partir. Sí, fue una... Mira, eso era la privada del intendente. Yo creo que estaba Luis Fabricio de intendente en ese momento. Hicieron una visita aquí, Maradona, bueno, Cacho Steinberg es el que está de Impermeable, y Monzón. Dos anécdotas. Una vez estaba yo mirando en el Teatro Colón el Borderó, se hacía un espectáculo que se llamaba, bueno, eran Ana María Picchio, Ricardo Darín y el chiquito es ahora Cabré, Nicolás Cabré. Se llamaba Algo en Común. De pronto, bueno, yo de pronto escucho que entran por el Teatro Colón de Mar del Plata una cantidad de gente con uniforme, Sol sin drogas, decía atrás. Digo, esto es un operativo policial, ¿qué es lo que ocurrió? Entran, bueno, y de pronto se acerca un señor, yo desesperado, esto es una obra de teatro que están haciendo, y entra un señor canoso, después supe que se llamaba Coppola, pero en ese momento me dice, no, entró Diego, ¿sabes qué? Pero ¿qué importa acá? Entre quien entre, no, esto es una obra de teatro, no se puede interrumpir así, que bueno. Cuando salió Diego, tuvimos que poner el furgón que lo había llevado, y cuando llegó al teatro estaba rodeado de gente que corría alrededor de él, lo tuvimos que poner de culata para que se pueda subir. Yo ahí dije, pobre, entró como pudo. ¿No? Era imposible pensar, yo ahí comprendí qué pasaba y por qué él no podía moverse de otra manera, ¿no? Y bueno, lo de Monzón sí, luego, bueno, lo visité muchas veces en la unidad penal, todos los periodistas trabajamos mucho, los locales con aquella historia, con el juicio, lo sentí cuando iba a verlo una persona vencida, doblegada. Escribí para La Nación en ese momento un artículo que me ganó algunas discrepancias, porque yo opinaba, ¿cuántos de nosotros hemos hecho un poquito de presión en ese cuello de Alicia Muñiz? Porque cuando una persona surgida de espacios o de ambientes como los que surgió él, y donde siempre que hacía alguna macana seguía siendo el campeón, ¿no? Le rompía un jarrón o le pegaba a alguien, el campeón, sobre todo dedicándose al boxeo, ¿por qué hemos de inferir que tenía claramente los límites de lo que no se podía hacer? Pero eso sentí yo en aquel momento, pero realmente fue muy penoso toda esa historia, ¿no? Fue el mismo año de Olmedo, o sea que fue un verano conflictivo para nosotros. Bueno, me preguntan acá por tu viaje a Malvinas. ¿Cuándo fue eso? Y hice muchos, y debo haber hecho, calculo que 8 viajes a Malvinas. Fue porque yo iba haciendo charlas en los cruceros con escritores o personalidades, y es el que sale de Buenos Aires y llega a Valparaíso y vuelta, ¿no? Entonces, una de las paradas era Malvinas. Es indudable que cualquiera de nosotros que pisa Malvinas, y me pasó las 8 veces que fui, pones un pie ahí y algo te conmueve, y lo que más impacta es que hay un corrimiento de la mirada que uno tiene sobre el tema, porque encuentra gente ahí, ¿sabes qué? Se va de la cabeza ese patriotismo. Es cierto que yo tengo un muy frágil sentido patriótico, ¿no? Tengo un muy frágil sentido de frontera. Como decía Borges, mi utopía es un mundo sin fronteras, porque cuando uno viaja yo siempre encontré un prójimo fuera de las fronteras, y
Y entonces, ese sentido así de exacerbación. Hay dos palabras que me ponen un poquito nervioso generalmente, una es Dios y otra es patria, porque en su nombre se han cometido los horrores más espantosos en contra de la humanidad. Pero cuando uno llega ahí y ve gente que tiene 6, 7 generaciones ahí, que forman parte, y además el carácter isleño modela una forma de ser. Y además a uno lo reciben con cortesía y vas al cementerio. Yo he ido todas las veces que fui al cementerio argentino y no hay un graffiti, no hay algo que lo moleste, no hay ninguna... Es más, yo me recuerdo que la primera vez que fui no había ningún turista, estábamos mi guía y yo salí, abrí esa puerta tiene como una especie de, no sé, de veranda alrededor, y yo muy conmovido abrí la puerta y salí, y mi guía volvió a cerrar la puertita que yo no había cerrado. Es decir, se cambia la mirada cuando uno llega a ese sitio, ¿no? Y realmente me parece que es muy didáctico, deja una enseñanza llegar a ese lugar. Y cosas sorprendentes, como por ejemplo que el chofer te diga, pues yo le hablé, justo se murió el general Menéndez, ¿no? A una persona que me llevaba. Dice, no era mal querido acá. Y yo casi me muero. ¿Cómo no era mal querido? Era el jefe de la tropa que habían invadido. Sí, dice, ¿sabe por qué? Porque en los últimos días él recibió la orden de replegar las tropas hacia la ciudad. Y él dijo que no quería hacerlo para no poner en peligro a los ciudadanos de Puerto Argentino. Y entonces eso le reconocían, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que tienen una resistencia. Hubo un momento en el que se agravó esa cierta antipatía, que fueron cuando se cumplieron 30 años de la guerra, y entonces hubo muchas expresiones desde el gobierno, y otra vez fue con el referéndum por si querían seguir o no siendo británicos. Pero indudablemente yo recomiendo a mucha gente que por ahí lo tiene como una posibilidad, que viajen. Es algo muy interesante. Otra cosa importante es que en el museo que hay sobre la guerra, no sobre la guerra, sobre Malvinas, pero hay 2 o 3 salas, hay como una especie de respeto. No hay un guión del museo totalmente parcializado. Vos ves los pertrechos de los soldados argentinos, ves una carta escrita en inglés por un soldado argentino que le dice a una señora, por favor, le ruego que nos deje alguna comida en la ventana, somos soldados argentinos, no tenemos con qué comer. Al lado un bando del general Menéndez que decía que cualquiera que pidiera comida ahí iba a estar bajo la ley marcial. Es decir, hay un corrimiento muy interesante, van muchos ex soldados, excombatientes, y también una cosa que extraña es que las autoridades del Reino Unido, cuando van, hacen una visita al museo, ¿cómo se llama? Al cementerio argentino y militares, es decir, el savoir-faire británicos se manifiesta de alguna manera, aunque sea formal ahí. Sin duda es inolvidable visitar Malvinas y lo recomiendo enfáticamente. Bueno, Mariana nos pregunta cuáles fueron para vos los hitos más destacados que pusieron en diferentes momentos a Mar del Plata en el mundo. Bueno, los Panamericanos fueron un hito. Yo me acuerdo que a Ángel Roy en el 91, por haber renunciado a favor de La Habana, lo consideraron, lo honraron en toda Latinoamérica. Ese fue un hito, yo creo, que puso a Mar del Plata también pronta a ser vista, pero eso ya fue muy ahora, ¿no? Y luego, sin duda, o antes, lo que implicó como destino del patriciado argentino constituyó la Belle Époque acá, y ahí quedó una marca. Pero no podría recordar en este momento otros episodios, pero seguramente nuestros amigos nos ayudarán a recordarlos.
Bueno, la cumbre de los presidentes. Sí, la cumbre, Nos claro. aportó Mariana, claro, Sí, totalmente. sí, sin Bueno, duda. alguien también recuerda la nevada del 91. Pero alguien lo recuerda maliciosamente. ¿Dónde Alguien, yo ya estabas? sé, ya ¿Ah, sí? sé. Sí, ahí hay Mirá, uno que mirá. se ríe, Ah, Ricardo, porque mirá, mirá. resulta que estábamos justamente enfrente de mi casa comiendo a la noche acá en Alem y la Costa. Era una comida. Y empezó a nevar, a nevar, a nevar. Y salió Ricardo Tachuela Rivas con su cámara que la tenía en su auto. Bueno, entonces me dice, hacé vos las notas. Bueno, salimos a hacer las notas. Hay una que está colgada todavía ahí del 91 en la Villa Victoria. Y se nota que yo digo que el frío me afectaba un poco porque estaba un poquito con la lengua un poco dura. Y yo caminábamos por ahí mientras Ricardo tomaba escenas. Y él me ha desmentido siempre diciendo que no era el frío, sino que era el vino caliente que estábamos tomando en la comida antes de salir de ahí, del restaurante. Pero bueno, vos sabés que esa nevada, ¿ves? Ahí podríamos decir que sí fue la ciudad feliz. Era increíble que un hecho como ese, tan fortuito, tan de la naturaleza, pudiera poner contento a miles. Mira, yo tengo una escena que no me la voy a borrar. En la subcomisaría Casino, ahí en el casino, un policía agazapado detrás del patrullero, haciendo con bolas de nieve, tirándole a los chicos que pasaban. No me digas que eso no es una imagen de Argentina llover, sobre todo los que estamos formateados nosotros con una cierta resistencia a la autoridad policial. Fue realmente un día increíble ese día, ojalá se repita. Muy bien, bueno, abrimos a las preguntas, los que quieran formularlas directamente con sus micrófonos. Están desmuteados, así que pueden hablar. Si querés, Pablo Bagnati, decirlo vos. No, le traía el recuerdo a Nino, que es un lujo tenerlo. Muchas gracias, Nino. La presencia que a mí me asombra cuando lo leí del príncipe de Gales en Mar del Plata, en una Mar del Plata, evidentemente, que te preguntás qué hacía un príncipe que luego fue el rey allá, sí, Eduardo en Mar del VIII. Plata, ¿no? Si podías contar algo de eso. Vino 2 veces, en el 25 y en el 31, una vez con el Repulse, pero lo que me impresionó siempre mucho fue que llegó a Chapadmalal, a la estación de Chapadmalal, en tren. En ese momento iban de visita a lo de Martínez de Oz, a la estancia, que Bassett Smith es el arquitecto de eso, que también es el arquitecto de otras casas acá, como la Villa Blaquier o la Embajada del Reino Unido en Estados Unidos, la Villa Madero. Bueno, le iluminaron el camino con bujías desde la estación Chapadmalal hasta la estancia, que deben ser, yo no sé, pero varios kilómetros, ¿no? Pensando eso en el año 25, imagínense ustedes lo que implica. Y otra vez en el año 31. Fueron dos veces que vino el príncipe. Hay fotos de él jugando golf en Playa Grande. Sí, fue una visita importante, que hay varias fotos y las recuerdan, y claro que sí que ha sido un hito, que después quien ha sido rey por poco tiempo, por su abdicación, haya estado en Mar del Plata antes. Sí. Bueno, sí. Yo no sé si te acordás recién hablaste del juego de golf del príncipe, Sean Connery jugando al golf en Claro. Playa Grande. Claro, no solamente Sean Connery, yo me acuerdo que un día fuimos a seguirlo cuando vino de visita George Bush padre, ¿no? Y fue con el audaz de Anillaco, es decir, Carlos Menem, a jugar golf, ¿no? Que hubo un lío ahí porque querían la gente de seguridad, de inteligencia de Estados Unidos, quería que volteáramos una parte, les juro que esto es cierto, como tenía que pasar por el Unzué,
y se estrangulaba la casa ahí, ellos consideraban que era un peligro, entonces que había que demolerla. Por supuesto que no ocurrió eso, pero era un día de lluvia increíble, increíble el día que salieron a jugar, que los propios Cádiz decían, pero ¿cómo va a salir esta gente a jugar? Y Bush le dice, bueno, pero tenemos que jugar por algo, en la salida del 1, tenemos que jugar por algo. Bueno, sí, ¿por qué? Y le dice Bush, juguemos por una botella de champán Menem. Y Menem le dice, no, es intomable. Siempre me acuerdo de eso. Sí, por supuesto que en la Catedral del Golf, indudablemente ha sido también eso fue en el año 26 que se inauguró esa. Yo he llevado fotos de esa casa en algunos lugares en el Reino Unido y se preguntan en qué lugar del Reino Unido está, porque ven ese estilo Tudor. Ahí también hay una anécdota. Cuando llegó el duque de Edimburgo, que murió hace poquito, el intendente era Bronzini o Lombardo. No, era Bronzini. Y, espera, en el año 62, ahí está. Y entonces le dicen al intendente que tenía que saludarlo de alguna manera, entonces le dijo, estoy en mi casa, lo voy a saludar, pero cuando bajó, él miró arriba de la puerta, siempre están las fechas de construcción de la ciudad, de la casa, y no estaba. Entonces tuvieron que poner 1926, que después tuvieron una discusión en la comisión directiva sobre si había que poner los números romanos o arábigos. Pero sí, el golf es indudablemente un hito en la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de jugar en esa cancha. Hay muchos lugares emblemáticos, ¿no? Que el Port Arthur debe ser uno de los pocos bunkers que tiene nombre y que tiene reconocimiento afuera. Y episodios graciosos, como cuando se acuerdan que pasaba el colectivo que tenía forma de patito, no sé si está todavía, pero bueno, si pasaba por frente a la base, nadie jugaba porque era considerado mufa. Entonces todos esperaban a su golpe hasta que pasara el patito. Sí, muy gracioso, pero es un lugar encantador. Alguien nos anota, por supuesto, que se nos pasó el Festival Internacional de Cine como momento icónico de la ciudad puesta en el mundo. En la recuperación, sobre todo, ¿no? Claro, claro. Porque pasaron más de 20 años. Sí, sí. Daniel Riera nos habla de un cuadro en el atelier Richard Hall, ahí en Cabrales, donde se lo ve descendiendo un barco al Príncipe de Gales. Del Repulse al Príncipe de Gales, del propio Richard Hall es el cuadro, que tenía ahí su atelier. Claro. Sí, en la calle Alberti, casi Güemes. Muy bien, amo tu memoria, Ramela, gracias Gama por darnos este lujo de escucharlo. Dice Nelia Costa, bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí estamos. Bueno, yo me quedé pensando... Habría que declararlo el cuentero mayor de Mar del Plata, así sin vueltas. Siempre tiene una doble lectura lo que decís. Nino, sabés que te lo dije varias veces y desprovisto de todo tipo de situación doble. Es más, hasta pagué un café en una oportunidad para convencerte. Es cierto, y le saqué fotos y lo documenté y lo transmití a las redes, que me pagó un café. Bueno. Excelente. Pregunta. Decía, me quedé pensando, Nino, en el comienzo de la charla, en lo que tiene que ver mucho con Gama y que tiene que ver con la memoria, y pienso en cuánto valor ha tenido siempre escuchar a los más grandes, ¿no? Escuchar a los viejos, como parte de la formación, de la cultura, de la educación de todos nosotros, una costumbre que se ha ido perdiendo y que me parece que ha causado mucho daño también, ¿no? Alfredo Peláez ha tenido la buena iniciativa de juntar a los periodistas veteranos de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Imagínense que yo soy el menor, así que imagínense el contexto. Y para mí es una fiesta, cuando reúne a personas que realmente han construido una forma de llevar adelante la noticia debo decir que a lo mejor soy injusto con algunas
gente muy joven que yo no tengo vínculo ahora, pero había una cierta mística, ¿no? Una bohemia de las redacciones que eran nuestra fragua, era allí donde uno aprendía, donde esperabas a la 1 de la mañana la salida del diario para leer con veleidad masturbatoria lo que habías escrito vos y lo leías 10 veces, y resulta que por ahí encontrabas un error y te mortificaba tanto tiempo de encontrar un error porque a lo mejor uno había tomado mal o lo que fuere. Y hoy veo que los diarios se escriben peor, a lo mejor el problema es la virtualidad o la digitalización, y que una persona puede decir lo que se le ocurra sin chequear, etc. Me parece que hay que volver de alguna forma a esa mística, a ese amor propio, a esas ganas de transmitir la verdad. Bueno, la verdad es un imposible de acceder, ¿no? Y de la imparcialidad también, pero por lo menos tener, y yo les juro que había eso, yo compartía en las redacciones con personas que eran muy ilustradas, poetas, gente con un corazón enorme, con un fervor por su profesión, por su oficio, y me parece que tendríamos que hacer algo para recuperar eso. Y sin duda hay un tesoro enorme en la gente mayor que puede, sin dudas, decirle a la gente cómo se trabajaba antes, las cosas que se lograban. Vos pensás que yo tenía como toda referencia una enciclopedia atrás, no existía internet, y entonces yo podía saber cuándo había nacido Flaubert, pero no me podía acordar cuándo había sido la cumbre, por ejemplo. Hoy por hoy, si uno no está consultando con San Google cada 10 segundos, pareciera que no podía escribir, y en aquel momento no había nada de eso. No te cuento lo que era sacar fotos. Las fotos las mandábamos por gentileza de Austral, y como alguna vez no le daban bolilla y llegaban a Salta, entonces lo que hacíamos era agarrar a algún pasajero en el preembarque y decirle: ¿usted va a Buenos Aires? Sí. ¿No me haría el favor de llevar este rollo de negativos a Aeroparque? Ahí va a estar, este es un material periodístico urgente, va a estar alguien con un cartelito, en mi caso era el Diario de la Nación. Bueno, y ese hombre era capaz de perder a su mujer, pero estaba cumpliendo una misión, ¿viste? Así mandábamos las fotos. O si no, si era algo muy programado, no sé, la Copa de Oro, lo que fuere, venía un equipo con radiofotos que ponían y enchufaban y ponían los positivos en ese circo, en ese cilindro, que hacían un ruido así, y a los 45 minutos mandaba una foto mala. Bueno, lo que ha cambiado, la tecnología, lo que significan los avances tecnológicos que nos permiten a nosotros registrar esto que estamos haciendo ahora, que de otra forma no lo podríamos hacer. Yo creo que hay que acompañar esas herramientas con una actitud que valorice más la ética, la formación y la forma que tiene la gente de transmitirlo, ¿no? Que eso no debería perderse. Totalmente, bueno, Has nos dice, Nino, bueno, gracias por mencionar al grupo de periodistas veteranos al que se te permitió ingresar a pesar de ser menor de edad, dice Andrés Soto. Cierto que está Andrés ahí. Sí. Bueno, Ofelia, además, Nino, te lo manda un genio como es Andrés duda. Soto. Como es Andrés Soto, un referente. Un paso de aquellos, ¿no? Un referente fundamental de nuestro oficio en Mar del Plata, sin duda, Tachuela. Tipos increíbles. Sí, señor. Muy bien, vamos cerrando, Cristina. Sí, bueno, quería agradecer muchísimo tu participación, Nino. La verdad que recuperar la memoria nos fortalece como personas, nos fortalece como ciudadanos y nos fortalece en nuestra identidad. Así que siempre es bienvenido estas anécdotas y esta recuperación de memoria. Gracias, Cristina, muchas gracias. Gracias, Estoy Nino. muy honrado de haber estado acá, realmente. Gracias a vos. Muchas gracias, Nino. Lo mismo, siempre muy honrado de estar acá. Los queremos mucho, Gama, y gracias a todos por participar. Que tengan lindo fin de semana. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias, Gama y Nino. Chao.